Y la idea de la prédica de hoy, vamos a ver tanto el final de Hechos 18 como el principio de Hechos 19. He tomado estas dos partes porque visto, podemos tocar dos temas importantes. Primero que vamos a ver hoy, no sé si está el espíritu de la promesa, y el domingo que viene vamos a ver acerca de la prédica o de la predicación. Entonces, bueno, hay temas que vamos a saltear, lo vamos a ver la semana que viene. ¿Están listos? Vamos. Hechos 18, versículos 24 y 28. Vamos a leer la palabra de Dios. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Comenzó pues a hablar con valentía en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, lo tomaron aparte y le expusieron con más exactitud el camino de Dios. Cuando él quiso pasar a casa, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos que lo recibieran. Al llegar allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Bien, empezamos y podemos ver los antecedentes y el trasfondo de esta persona, de Apolos. Apolo era natural de Alejandría. Alejandría era una ciudad de una gran importancia. Alejandría fue fundada por Alejandro Magno y la idea era ser un faro al mundo de la cultura griega. Era un lugar que fue muy famoso por tener una gran biblioteca. Era el Museión. Por ahí a algunos les suena parecida esta palabra, porque es la palabra museo, digamos. Se cree que ahí en esa biblioteca había más de 800.000 papiros. Había un conocimiento profundo del hombre. Lamentablemente, esa biblioteca se prendió fuego y todo eso se perdió. Es decir, venía de una ciudad importante, como Roma y como Atenas. Ahora, la palabra nos dice que este hombre era elocuente, es decir, que manejaba las artes de la retórica y de la dialéctica. ¡Wow! Más simple, era hábil con la palabra, tenía labia, digamos. Pero la palabra dice algo más, o sea, si fuera fácil solamente con la palabra, podría ser un charlatán. El charlatán también tiene palabra, pero no, tenía ideas, era un erudito y un estudioso. ¿Por qué? Porque había sido instruido en el camino del Señor, es decir, que conocía el sendero de las normas espirituales y de los estatutos morales que Dios requería. Por lo cual, una característica fundamental de Apolos era que era poderoso en las Escrituras. La palabra utilizada ahí tiene la misma raíz que la palabra dinamita. Era explosivo con las Escrituras. En la Biblia, nadie era escrito así. Eso habla de lo que era Apolos. Ahora vamos a ver el corazón de Apolos, que es muy importante. Y presten atención a este punto. Siendo de espíritu fervoroso, es decir, que su alma ardía con entusiasmo por las cosas de Dios, aunque estaba limitado, solamente conocía el bautismo de Juan. Pero él aún así enseñaba con denuedo, es decir, con valor, lo que respectaba a Jesús. El mensaje del bautismo de Juan, ustedes ya lo conocen, es de preparación para la venida del Mesías. Y Apolos enseñaba y creía que Jesús era el Mesías. Ahora, hay algo que él no entendía o no sabía, y eso, lamentablemente, cuando Lucas escribe, no nos lo especifica. No sabemos si había algo con respecto a la resurrección de Cristo, algo con respecto
a la venida del Espíritu o al nacimiento de la iglesia, pero había algo que él no lograba comprender. Y ahí en la sinagoga se encuentra con dos hermanos, Aquila y Priscila, que cuando lo oyeron de lo que estaba hablando Apolos, lo expusieron al frente de todo y se burlaron porque él no sabía. ¿Hicieron eso los hermanos? ¿Quién era Priscila y Aquila? ¿De quién habían aprendido ellos dos? De Pablo, digamos. Podrían haber dicho, oh, ¿quién es este? El que se cree que sabe todo. No, lo tomaron aparte y le enseñaron. Y Apolo podría haber dicho también, estos dos que construyen carpas, me van a enseñar a mí, que yo conozco todo acerca de la palabra. Y ahí también vemos la humildad de Apolos. Qué lindo, ¿no? Y una vez que Apolos es completo y entiende el plan de Dios, continuó su obra, una gran obra. Lo vamos a ver el domingo que viene. Pero algunos he visto y he leído algunos comentarios que creen que Apolos no era cristiano. Yo leyendo la palabra, la verdad que haciendo énfasis en su espíritu ferviente, en que su alma ardía con entusiasmo, podría decir que sí era cristiano, que sí había creído en Jesús, que era el Mesías, pero algo le faltaba. No sabemos qué le faltaba, pero algo le faltaba. Y el pasaje no nos dice si después fue bautizado en el nombre de Jesús, si recibió el Espíritu Santo. De eso el pasaje no nos dice. Pero ahora vamos al capítulo 19, que sí es un poco más completo en los detalles. Y dice Pablo en Éfeso: aconteció que entre tanto Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les preguntó: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron: ni siquiera habíamos oído que hubiera Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyera en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran entre todos unos 12 hombres. Bien, Pablo llega a Éfeso y se encuentra con ciertos discípulos. Y hay acá quienes insisten y enseñan una doctrina errada y que utilizan este pasaje para fundamentar el punto de vista de que el hombre puede ser salvo sin recibir el Espíritu Santo, o que es una experiencia posterior a la salvación. Y en su fase extrema limitan la obra del Espíritu Santo solamente a una bendición. Es una postura que cierto movimiento carismático suele sostener. Y ahora vemos a la luz de la Escritura que esta interpretación es insostenible. En primer lugar, porque comete un error metodológico. No considera la naturaleza de Hechos, que es una naturaleza transicional, de la misma forma que Éxodo lo es. Lo que significa que las experiencias y los fenómenos descritos en Hechos no son normativos para el día de hoy. Segundo, esta interpretación comete el error de comparación bíblica. Si uno lee las epístolas, hay una evidencia clara que está en contradicción con lo que se enseña ahí, en el cual dice que aquel que cree tiene el Espíritu Santo. 1 Corintios 6, 19, 12, 13, 6, 16, Efesios 1, 13. Y en sentido negativo dice que aquel que no tiene el Espíritu Santo no es salvo.
Romanos 8:9, Judas 1:19. Son algunos versículos que he podido encontrar que sostienen esta verdad. Y tal vez el error pasa por interpretar la palabra discípulos, cuando empieza a decir que Pablo halló a ciertos discípulos. En el Nuevo Testamento la palabra discípulos hace referencia a un seguidor o un aprendiz. No significa que sea un cristiano, aunque todos los cristianos somos discípulos de Jesús. Los fariseos tenían sus discípulos, Jesús tenía sus discípulos y prefirieron abandonarlos. Juan tenía sus discípulos. Eso no habla de la categoría de un cristiano. La pregunta de Pablo es muy específica y marca el punto de: ¿recibiste el Espíritu cuando creíste? Esa era la marca de un cristiano. Y Pablo algo sintió. Pablo no es Dios, pero algo sintió que estos hombres algo no tenían. Por eso va y les pregunta directamente: ¿recibiste? La respuesta de ellos es muy contundente. No creí, ni siquiera escuché acerca del Espíritu Santo. Y Pablo se asombra: ¿y ustedes en qué han sido bautizados? No, el bautismo de Juan. Y acá vemos que Pablo afirma que el Espíritu Santo se recibe en un punto definitivo en el tiempo y que es justo en la creencia inicial. Al parecer estas personas no sabían que Jesús era el Mesías o no creían. Entonces Pablo les predica el Evangelio, les habla de Jesús. Cuando estas personas creen, sus ojos fueron abiertos, el Espíritu Santo ingresó sobre ellos. Y Pablo, como apóstol, impuso sus manos. A veces pensamos y nos quedamos como que el Espíritu Santo es la manifestación visible que se utilizó de forma solamente temporal en hechos. Y no nos quedamos con la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestro corazón. ¿Y qué es el Espíritu de la promesa? ¿A qué nos referimos con esto de la obra del Espíritu Santo? Yo tengo un amigo que es judío y vive en Israel, y hablando en una conversación, en una charla, me decía: y Jesús nos cae mal. Jesús decía que era el Hijo de Dios y eso al judío lo incomoda mucho, es algo que le cuesta y no lo puede aceptar. Pero de última, Jesús hablaba acerca del Antiguo Testamento y reafirmaba lo que Dios había dicho. Pero Pablo es detestable para el judío, arruinó nuestra religión e inventó una cosa nueva. Yo lo escuchaba, decía: ¿y ustedes qué creen? ¿Que es así? ¿Qué creen? Digan, ¿sí o no? ¿No? Sí, no, pero te diría más no que sí. ¿Pablo inventó algo nuevo? Pablo no inventó nada nuevo, estaba todo en el Antiguo Testamento. Que el judío no quiera creer no significa que no haya sido prometido. El plan de redención fue prometido, la venida del Mesías fue prometido, que el Mesías iba a padecer fue prometido, que debía morir y resucitar fue prometido, y también la venida del Espíritu Santo fue prometido. Y vamos a ver eso. Ezequiel 36, versículo 26 al 27. Esto dice Jehová: os daré un nuevo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongas por obra. ¿Bien? ¿Entendemos que el Espíritu Santo es una bendición? La promesa nos dice claramente cuál es la obra del Espíritu Santo. No es hablar en lengua, no es profetizar, no es tener una actividad espiritual que uno llega y toca el nirvana y después cuando se va del día domingo
El día lunes no pasa nada en el corazón de esa persona. Eso no es lo que dice la promesa acerca del Espíritu Santo. Lo dice muy claramente. Pondré vosotros mi espíritu, ¿para qué? Para que andéis en mis estatutos y que guardes mis preceptos y los pongas por obras. Esa es la función del Espíritu Santo. Ahora voy a dar 2 puntos más, en el cual quiero que se centre un poco la predica, tengan paciencia. Primer punto, vamos a ver la necesidad de esta promesa. Y en el segundo punto, la naturaleza de la obra de Dios cuando cumple esta promesa. Hermanos, si vemos el texto, Dios no nos promete que va a mejorar nuestra naturaleza. No. La promesa es que nos dará nuevos corazones y espíritus rectos. Porque la naturaleza humana es demasiado depravada para ser arreglada. Y eso es una verdad. No es una casa que tal vez necesite un par de arreglos. No es una casa que si uno la pinta, la arregla y se acomoda los muebles, ya está. Era lo que faltaba, un arreglo. No, la casa está podrida hasta los cimientos. Los ladrillos, uno por uno, está podrido. Esa casa tiene que ser arrasada y Dios promete construir algo nuevo ahí. Y si consideramos un poco la naturaleza humana, veremos que en su relación con Dios, no voy a hablar con su relación con sus pares, ni en relación con la naturaleza, solamente con Dios. Vamos a ver lo depravado que ha sido la naturaleza humana. Muchos hombres han sido calumniados, han sido despreciados, insultados, pero nunca nadie ha sido insultado como Dios ha sido insultado. Hemos sido ingratos, a pesar de que Él nos ha bendecido. Nuestras primeras palabras al nacer deberían haber sido alabanza y adoración a Dios, y nuestros labios estuvo lleno de falsedad y de impiedad. Dios inspiró vida en el hombre, y el hombre no hizo nada más que olvidarse de Él. Y cuando creemos que nos hemos olvidado de Dios, Dios nos ha dado un libro donde está reflejado su amor por nosotros, y nosotros lo hemos cerrado y lo hemos abandonado. Pero si piensas que esto es lo peor de la naturaleza humana, digo que hay cosas peores. No solamente nos hemos olvidado de Dios, ojalá no hubiéramos olvidado solamente de Dios, sino que nos hemos rebelado y nos hemos sublevado ante su autoridad. Dios ha enviado profetas para que escuchemos su voz, y hemos preferido escuchar cualquier otro sonido antes que su palabra. Y no solamente eso, sino que hemos apedreado a esos profetas. Y Dios nos ha continuado bendiciendo, a pesar de que con ese mismo aire que Dios nos ha dado de vida en nuestros pulmones, nosotros lo utilizamos para hacer guerra en contra de Él. Estamos totalmente enemistados con Dios. Pero eso no es todo, hermanos. Ojalá la naturaleza humana se quedaría solamente ahí, en una rebelión contra Dios. No. Y este es el colmo para mí de la desidia humana. Jesucristo, el Hijo de Dios, fue tratado peor que esto. Él debía conocer lo peor de la naturaleza humana. Y fue Dios el que permitió que la naturaleza humana hiciera con Él lo que mejor sabe hacer con Él. Cuando Jesús empezó su ministerio, la gente lo oía. Era la naturaleza humana la que decía, ¿este no es el hijo bastardo de María? ¿Acaso algo bueno puede salir de Nazaret? ¿Y este con qué autoridad habla?
Fue nuestra naturaleza humana la que lo entregó por 30 míseras piezas de plata. Y con un beso lo traicionó. Fue nuestra naturaleza humana, la cual en el momento más álgido lo abandonó y lo negó 3 veces antes de cantar el gallo. Fue mi naturaleza humana la que juzgó al Hijo de Dios con las normas de Dios, sus propias normas. Y fue nuestra naturaleza humana la que lo castigó con un látigo hasta dejarlo en carne viva. Fue la naturaleza humana la que prefirió liberar a un ladrón y asesino. Fue nuestra naturaleza humana la que, aún sabiendo que era inocente, decidió condenarlo, prefiriendo beneficios políticos, lavándose las manos. Fue la naturaleza humana la que lo desnudó y, herido, lo clavó en una cruz. Y se burló de su reino y le puso una corona en su cabeza. Eso es lo peor de nuestra naturaleza. Cuando era chico, estaba enojado con Pedro. ¿Cómo Pedro puede hacerle eso a nuestro Salvador? Y ahora de grande me doy cuenta que si yo hubiera estado ahí, hubiera escupido en el rostro mi Salvador. Porque esa es mi naturaleza humana. Ninguna criatura es peor que el hombre, ni siquiera los bestias del campo, porque no tenemos sus buenos atributos. El león rompe con fiereza los huesos, como lo hace el hombre, pero no tenemos su nobleza. Y somos tercos como una mula, pero no tenemos su paciencia. Y somos como el buitre rapaz, pero nunca estamos satisfechos. Piensa que la naturaleza humana, en cuanto a sus actos hacia Dios, es demasiado mala para ser arreglada. Debe ser hecha completamente nueva. Y gracias a Dios, que Dios es Dios y no cambia. Misericordioso Él. Ahora, si yo pienso, bueno, pero yo no soy un asesino, no soy un violador, no soy un adúltero, no soy nada de eso. Ahí está demostrando tal vez lo que es lo peor de la naturaleza humana, que es su orgullo. Y hay que abatir nuestro orgullo, porque todos lo tenemos. Está enraizado en cada fibra de nuestros músculos y sus raíces llegan hasta el corazón mismo de la naturaleza humana, y de eso se alimenta. Pensar que un hombre, un ser depravado, pecador y culpable, pueda estar orgulloso de su moralidad. Qué extraño. El hombre no tiene ningún motivo para ser orgulloso, y aún así lo es, y lo vemos día a día. Una masa de barro viva, sucia, manchada, que lo único que contiene es un infierno viviente, y aún así está orgulloso de sí mismo. Yo, un hijo depravado de aquel que pecó en el huerto de Edén, orgulloso de mi linaje. Yo, que vivo día a día de la caridad de Dios, y que no tengo ni un centavo para bendecirme a mí mismo, estoy orgulloso de mis riquezas. Qué extraño. Qué cosa extraña. Yo orgulloso
de mis conocimientos. Un hombre insensato que no sabe nada. El hombre se puede poner el título de doctor y maestro de todas las artes, pero es necio y de todas ellas prácticamente no sabe nada. Ah, naturaleza humana. Esta es tu condenación, que sea quitada y que Dios nos dé algo nuevo, porque no puede ser arreglada. Muchos han intentado mejorarse, muchos han intentado mejorarse con sus propias fuerzas y no lo han logrado. Hacerlo es como, y no traje una piedra esta vez, pero es como levantar una piedra del agua y sostenerla con nuestras propias fuerzas, una piedra pesada. Y al principio sí la vamos a poder sostener, pero después nuestros músculos se van a fatigar y ya no podré aguantar la piedra y lo único que podré hacer es soltar la piedra. Y la piedra volverá al fondo del agua, como estaba antes. Hermano, yo perdí tiempo queriendo mejorarme y les ruego a ustedes que no lo hagan. Porque cuando me quise mejorar terminé siendo peor y me di cuenta que adentro mío había 3 demonios. El de la justicia propia, el de la autosuficiencia y la del orgullo. Y cuando me cansé y no di más y dejé todo, tenía 10 más. El hombre no puede mejorarse, debe ser hecho nuevo. Y aunque pudieras, no es la obra que Dios quiere. Él quiere un corazón nuevo, no un corazón que haya mejorado un poco. Y ahora ustedes entenderán rápido que la naturaleza que se alimenta de la basura del pecado no puede ser la naturaleza que alaba a Dios. Hay una contradicción. ¿Acaso ustedes piensan o esperan que el lobo rapaz que se alimenta de la carne pueda tener trato con la oveja que se alimenta de verdes pastos? No. A menos que el lobo se convierta en oveja, no lo podrá hacer, porque mientras siga siendo un lobo, sus viejas inclinaciones no le dejarán hacer más allá de lo que su naturaleza le dicta. No puede dejar de ser lobo. ¿Imaginan un lobo alrededor de las ovejas? Puede que el lobo un tiempito comporte como un lobo, tenga piel de lobo, haga el sonido como un lobo. Pero hasta que el lobo no se convierta en oveja, no puede tener comunión con Dios. Nuestra naturaleza debe ser cambiada enteramente. En la medida que el corazón del hombre sea lo que es, nunca podrá gozar de las bondades de la naturaleza de Dios. Por tanto, debe ser implantado en nuestro un nuevo corazón. Esa es la verdad. Y estaba pensando justo cuando estaba preparando la prédica, una frase que se suele decir mucho, que es: Dios aborrece el pecado y ama al pecador. Y es verdad, es una frase simple, sencilla. Dios ama al pecador porque lo dice Juan 3:16. Pero Dios aborrece el pecado, pero más aborrece la naturaleza pecaminosa del hombre. Y eso es verdad. Se nos ha dicho que la traducción literal de pecado es cerrarle al blanco. Hermano, el problema no es la flecha, es el brazo que sostiene el arco y tensa la cuerda
la que está enemistado con Dios. Dios está airado con el hombre, odia nuestra naturaleza depravada y la quitará y la limpiará a fondo antes de aceptarnos. Es por eso que la necesitamos recibir, para ver su rostro. Y ahora quiero explicar el segundo punto, la naturaleza de este cambio. Y voy a ir un poco más al grano para cerrar. Esta es una obra divina de principio a fin. Dar al hombre un corazón nuevo es obra de Dios y solamente de obra de Dios, porque solo Jehová salva. Y ustedes lo van a entender. ¿Cómo puede el hombre darse un nuevo corazón a él mismo? No puede. Tiene que ser un poder externo y de lo alto el que lo haga. El hombre en esta etapa es un sujeto pasivo. Mientras Dios realiza la obra, el hombre debe estar pasivo. Más adelante se vuelve activo. Y si en todo caso es activo, se va a rebelar en contra de la obra de Dios y no va a querer ser salvado. Y este cambio, la naturaleza de este cambio, es un cambio inmerecido. Cuando Dios pone un nuevo corazón en el hombre, no es porque el hombre merezca un nuevo corazón, no es porque el hombre se haya portado bien, porque nadie nunca clamó por un corazón nuevo. Y ahora me dirás, pero ¿y si el hombre clama por un corazón nuevo? El hombre nunca clamó por un corazón nuevo y nunca lo hará hasta que Dios empieza la obra. No depende del hombre. Se quedó sin pila. Y nosotros somos testigos de esta obra, porque nadie se ha acercado a Dios primero. Si no fue Dios. Y cada uno da testimonio de esta verdad. Todos nos hemos resistido hasta que la gracia de Dios nos ha hecho arrodillarnos ante su trono. El Señor se podrá rebelar contra Dios, pero donde Dios ha determinado salvar, salvará. Y Dios recibirá al pecador. Porque nunca los propósitos de Dios fueron frustrados. Esa es verdad. El hombre tendrá todo poder para pecar, pero no puede resistir la gracia salvadora de Dios. Y este cambio es instantáneo. En un segundo. La santificación del hombre es obra de toda una vida. Pero la nueva naturaleza en el hombre es en un segundo. Cuando Dios pone un corazón nuevo en el hombre, como un rayo, tus ojos serán abiertos y empezarás a ver tu verdadera naturaleza humana. Y cuando veas tu naturaleza humana, confesarás tu pecado y buscarás misericordia en Dios. La salvación se completa gradualmente, pero la regeneración del corazón del hombre es en un segundo. Y para cerrar y finalizar ya este mensaje,
para levantar un poco el ánimo, después de darnos cuenta de cómo es nuestra naturaleza. Hermano, esto es un gran campo de esperanza y de aliento para el hombre. Saber que Dios es el que hace la obra. Y yo entiendo que aquellas personas que están orando al Señor, le están pidiendo y rogando al Señor que cambie su naturaleza, te quiero decir algo. El Señor ya ha contestado tu oración, pero estás en el inicio y te insto a que sigas orando. Pero hermano, si odias el pecado, si anhelás estar con Dios, si quieres ser salvado por la obra de Cristo, esa no es la naturaleza humana la que dicta esto. Y aunque sientas que te falta, te voy a decir que esto es más de lo que pudiste haber hecho por vos mismo. Sé paciente y espera y deja que Dios haga la obra en tu corazón. Y ahora si alguno de los que están presentes dice, yo hoy tengo un corazón frío y duro y muerto, y yo quisiera que Dios haga esto conmigo. Hermanos, no hay un Dios renuente donde hay un pecador dispuesto. Dios no es así. Lo único que te pide es que pongas tus ojos en la obra de la cruz y lo aceptes como tu Señor y Salvador. Si piensas que Dios es duro, claramente, después de esta prédica te diría, no lo es. Yo pensé que Dios era severo y que estaba enojado con el hombre, pero no. Y te voy a dejar un versículo que fue de aliento para mí. Isaías 44:22. ¿Lo conocen? Dice así: Yo, Jehová, deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo pagué el precio para ponerte en libertad. ¿Amén? Bien. Hermanos, a mí me sorprende hasta el día de hoy. Y les ruego que lo prueben. Y lo mismo sucederá con ustedes en su corazón. A Él sea la gloria eternamente y para siempre. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu infinita misericordia sobre nosotros. Padre, tú has sido paciente y bondadoso con el hombre cuando no merecía nada. Y aún así tú extendiste tu brazo para reconciliarte contigo mismo, ¿no?, en la humanidad. Te pedimos, Padre, que tú hagas esta obra en nuestros corazones. Señor, arrasa esa casa y construye algo nuevo porque lo necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.